Hola a todos, en la lección anterior vimos una breve introducción al sistema de migraciones de Laravel. Aprendimos cómo configurar nuestra base de datos en el archivo de entorno.env y si aún no lo has hecho, es en este archivo que puedes configurar el nombre de la base de datos que tu proyecto va a utilizar con el nombre de usuario y contraseña que necesitas para poder obtener permisos a dicha base de datos. Acá también puedes, por supuesto, cambiar el host, el puerto e incluso el tipo de conexión que vas a utilizar. En este caso, para este curso vamos a utilizar MySQL. También aproveché la ocasión en la lección anterior y coloqué la URL del proyecto, así como el nombre del mismo. Y para entonces crear estas tablas, ejecuté el comando php artisan migrate en la consola. Finalmente, utilizamos php myadmin para comprobar que las tablas fueron creadas correctamente. Pero no aprendimos cómo podíamos, por ejemplo, crear nuevas migraciones o modificar las ya existentes, así que esto es lo que vamos a ver en esta lección. Muy bien, vamos a suponer que en este proyecto yo quiero crear perfiles de usuario y para ello quiero darle la posibilidad a cada usuario de que agregue una profesión, de pronto al momento de registrarse o cuando esté actualizando su perfil de usuario. Para ello entonces voy a necesitar una nueva columna llamada Profession. Y yo podría agregarla directamente acá, pero la idea es hacerlo con el sistema de migraciones, es decir, modificando o creando una nueva migración. Por ejemplo, vamos a ver cómo podemos hacerlo modificando la migración ya existente para crear la tabla de usuarios. Acá entonces voy a agregar una nueva columna que voy a llamar Profession y esta columna va a ser una cadena de texto. Yo puedo indicar acá, de hecho, en el segundo argumento, que quiero que esta cadena de texto tenga un máximo de 100 caracteres. Y puedo encadenar el método nullable para indicar que el valor de esta columna es opcional, es decir, el usuario puede tener o no una profesión. Sin embargo, luego de hacer esto, si yo regreso acá a la consola y reejecuto el comando php artisan migrate, voy a ver que nada va a pasar. Y si regreso acá al navegador y recargo la estructura de la tabla de usuarios, puedo ver que acá aún no tengo la columna o campo profession. Y esto es porque esta migración createUserStable ya ha sido ejecutada previamente y Laravel no la va a ejecutar nuevamente. Pero nosotros podemos solucionar esto de varias formas. Por supuesto, una sería eliminando toda la estructura de la base de datos, pero esto no es lo que yo quiero hacer acá, sino que voy a regresar a la consola y voy a ejecutar el comando php artisan migrate reset. Este comando va a devolver todas las migraciones que han sido ejecutadas en orden inverso. Es decir, la última migración que fue ejecutada se va a devolver primero, luego la anterior y así sucesivamente hasta la primera migración que nosotros ejecutamos. Laravel, por supuesto, va a obtener esta información de la tabla Migrations. Esta es la responsabilidad de esta tabla. Muy bien, lo que quiere decir que si yo ahora recargo la estructura de la base de datos, fíjate que todas las tablas excepto Migrations fueron eliminadas. Y si yo exploro la tabla Migrations, fíjate que ahora no tengo ningún registro ni fila en esta tabla. Lo que quiere decir que yo ahora puedo recrear las tablas y ejecuto el comando php artisan migrate de esta forma. Y ahora si regreso nuevamente acá a la base de datos, puedo ver que ya tengo mis dos tablas nuevamente y ahora puedo explorar la estructura de la tabla de usuarios y voy a encontrar acá el campo profesión o profession. Y acá puedes ver el tipo de campo de tipo varchar, que va a ser una cadena de texto de un máximo de 100 caracteres. Pero vamos a suponer que yo quiero darle un máximo de 200 caracteres a este campo, o de 50 caracteres. Para ello entonces voy a modificar la migración createUserStable nuevamente. Y ahora entonces voy a regresar a la consola, pero en vez de ejecutar el comando migrate reset y luego migrate, puedo ejecutar el comando migrate refresh. Este comando primero va a ejecutar un reset de todas las migraciones, es decir, que se van a ejecutar los métodos down de todas las migraciones que se han ejecutado hasta ahora. En este caso en orden inverso, primero comenzando con create password reset stable y luego con create user stable. Y de esta manera entonces primero se va a eliminar esta tabla, password resets. Nota que acá en el método down nos dice que se va a eliminar la tabla si existe y el nombre de la tabla es password resets. Luego se va a eliminar la tabla de usuarios. Y a continuación, en orden ascendente, primero Laravel va a recrear la tabla de usuarios y luego va a crear la tabla password resets. Y esto se va a lograr con un solo comando. Luego de hacer esto, entonces yo puedo regresar acá y revisar la estructura de la tabla de usuarios para ver el cambio.
Ahora los comandos migrate refresh o migrate reset suelen ser destructivos porque pueden eliminar incluso toda la estructura de nuestra base de datos, es decir, todas las tablas de nuestra base de datos. Lógicamente, si nosotros, por ejemplo, acá agregamos un nuevo usuario, voy a presionar acá Go y luego me voy a ir acá a examinar para ver el contenido de la tabla users y yo regreso acá a la consola y reejecuto el comando phpartisan migrate refresh. En este caso, si yo vuelvo a examinar esta tabla, podremos ver que acá está vacía, lo que quiere decir que este comando efectivamente va a eliminar nuestra tabla de usuarios, pero no va a respaldar la información de ninguna manera. Ahora, cuando nosotros estamos comenzando a desarrollar un proyecto, esto no suele tener ninguna importancia, pero si nosotros ya tenemos tiempo desarrollando este proyecto y queremos agregar una columna ya existente a una tabla, sin necesidad de eliminar la tabla y recrearla nuevamente, podemos lograrlo de forma muy sencilla agregando una nueva migración a nuestro proyecto. Para ello voy a regresar acá al editor, voy a eliminar esta columna Profession y luego de regreso acá a la consola voy a ejecutar nuevamente phpartisan migrate refresh. Ahora quiero demostrarte que si inspeccionamos nuevamente la estructura de la tabla de usuarios, ya no vamos a ver la columna Profession. Así que ahora quiero agregar esta columna utilizando una nueva migración y para ello de regreso a la consola voy a ejecutar el comando phpartisan make migration. Con este comando, como su nombre lo indica, vamos a hacer o a generar una nueva migración y debo darle un nombre, por supuesto. En este caso quiero agregar la columna profession o profesión a la tabla users o usuarios. Nota cómo el nombre de esta migración es bien descriptivo para lo que vamos a hacer. Ahora de regreso acá al editor, entonces voy a modificar el nuevo archivo que ha sido generado. Puedes ver acá que este archivo tiene el nombre de la migración que yo le coloqué en la consola y tiene una marca de tiempo con la fecha y hora actual. Muy bien, acá tenemos los métodos up y down y en este caso nosotros debemos completar el código. Para ello nuevamente vamos a utilizar el facade schema, pero en este caso vamos a utilizar el método table y no el método create. Porque nosotros no queremos crear una tabla, simplemente queremos modificarla. Y la tabla que vamos a modificar va a ser la tabla de usuarios. Y acá nuevamente como segundo argumento vamos a tener una función anónima, la cual va a recibir un objeto de la clase Blueprint. Y en este caso es dentro de esta función anónima que nosotros vamos a alterar o a modificar nuestra tabla. Y nosotros queremos agregar una columna de tipo cadena de texto que se va a llamar profession. Y esta columna puede tener un máximo de 50 caracteres y puede ser null. Acá podemos ver al principio del archivo que este archivo generado contiene las sentencias use que importan las clases que estamos utilizando. Muy bien, y por otro lado voy a completar el método down para especificar la acción inversa. Si en el método up voy a agregar una columna a la tabla de usuarios, en el método down quiero eliminarla. Y esto lo voy a lograr con el método drop column. De esta forma, nota que acá estoy pasando el nombre de la tabla que quiero eliminar. Muy bien, hecho esto, si ahora regreso a la consola y ejecuto el comando phpartisan migrate, en este caso se va a ejecutar una sola migración, la cual es la única migración que no había sido ejecutada hasta ahora. Es decir, que ahora no necesitamos eliminar y recrear la tabla de usuarios para agregar esta columna. Y podemos ver el resultado, por supuesto, acá en el navegador. Ahora tenemos acá la columna profession. Sin embargo, se agregó justo al final de la tabla y nosotros no queremos esto, ¿cierto? Queríamos agregarla después de la columna password. Nosotros podemos solucionar este problema si regresamos acá al editor y en nuestra migración a Profession to Users vamos a encadenar el método after en la línea donde definimos la columna Profession. Y acá voy a indicar que quiero agregar esta columna Profession después del campo password. Muy bien, hecho esto, si yo regreso a la consola, nuevamente voy a estar en el mismo dilema de antes, ¿cierto? Si ejecuto el comando phpartisan migrate, no va a pasar nada. Pero si ejecuto el comando phpartisan migrate refresh, se van a eliminar todas las tablas y con ellos todos sus datos. Afortunadamente, Laravel nos tiene una solución con otro comando llamado rollback. Si nosotros inspeccionamos rápidamente acá en nuestra base de datos, el contenido de la tabla Migrations, podemos ver acá que Laravel ha ejecutado estas migraciones en lotes,
En el primer lote nosotros ejecutamos la migración para crear la tabla de usuarios y crear la tabla de password resets. En el segundo lote nosotros ejecutamos la migración para agregar la columna profession a la tabla de usuarios. Y esto está definido en lotes diferentes porque nosotros fuimos ejecutando estas migraciones poco a poco. Primero ejecutamos 2 migraciones, luego generamos una tercera migración y la ejecutamos. Por lo tanto, Laravel las registró en lotes o grupos diferentes. Ahora, si yo ejecuto el comando rollback o migrate rollback acá en la consola, Laravel va a regresar el último lote de migraciones que fueron ejecutadas. En ese caso, el lote 2, donde se agregó la columna profession a la tabla de usuarios. Acá, por supuesto, se está ejecutando el método down, donde nosotros entonces eliminamos la columna profession. Por lo que si ahora revisamos acá nuevamente la estructura de la tabla usuarios, podremos ver que ya no tenemos la columna profession. Y si revisamos el contenido de nuestra tabla migrations, podemos ver acá que ya no tenemos el lote 2, lo que quiere decir que en este punto podemos regresar a la consola y reejecutar el comando phpartisan migrate. De esta manera entonces logramos cambiar la posición de la columna profession en la tabla usuarios sin tener que destruir dicha tabla, es decir, sin que Laravel eliminase la tabla de usuarios y la crease nuevamente.